Bueno, ahora a continuación entramos en el tema de estimaciones y prueba de hipótesis, ¿sí? Alrededor de una distribución muestral que es la media muestral, ¿sí? Entonces vamos a entrar en estimaciones y pruebas de hipótesis. Debemos primero recorrer un camino para llegar allá. Empecemos con un teorema. Vamos a escribir una serie de teoremas que no vamos a demostrar. Y el primero va a ser este. Teorema. Entonces, sean las variables aleatorias x1, x2, etcétera, xun, provenientes que sean independientes, ¿cierto? Pónganle primero independientes. Y provenientes de distribuciones normales con media μ1, μ2, etcétera, μn y varianzas sigma sub 1 cuadrado, sigma sub 2 cuadrado, coma, etcétera, sigma sub n cuadrado. Ahí lo que estamos diciendo es que tenemos n variables que se distribuyen normalmente, ¿cierto? Y ahí están sus medias, correspondientes medias y varianzas. Entonces, la variable aleatoria y definimos a y como a sub 1 por x1 más a sub 2 por x2 más etcétera más a sub n por x sub n. Es decir, que y es una combinación lineal de estas variables normales originales. Entonces, y también se va a distribuir normal, ¿cierto? Con una media sub y una varianza sigma y cuadrado, ¿sí? Donde esa media de y es igual a sub 1 por la media del primero más a sub 2 por la media del segundo más etcétera a sub n por la media de la enésima variable. Y la varianza de y va a ser igual a sub 1 al cuadrado por la varianza del primero más a sub 2 al cuadrado por la varianza del segundo más etcétera más la varianza a sub n al cuadrado por la varianza de la enésima variable. Este teorema pues lo vamos a utilizar más adelantico, ¿sí? Entonces, cuando tengo la combinación lineal de variables aleatorias normales independientes entre ellas, ¿sí? Una combinación lineal de variables normales independientes entre ellas, la variable resultante también se distribuye normal con la media equivalente a la combinación lineal de las medias de las variables originales y
y lo mismo la varianza como una combinación lineal de las varianzas originales, donde estos coeficientes pues quedarían al cuadrado. Son los coeficientes de la combinación lineal. ¿Listo? Bueno, esto lo vamos a usar en un momentico. Bueno, para poder llegar a estas estimaciones y estas pruebas de hipótesis es sobre qué es que vamos a hacer estimaciones y sobre qué vamos a hacer pruebas de hipótesis. En este curso, entonces, ¿qué ocurre? Cuando nosotros normalmente lo que queremos es averiguar sobre algunas características de las poblaciones, ¿sí? A veces queremos saber cuáles son estas poblaciones. ¿Siguen algún comportamiento de alguna distribución probabilística? ¿Ya? Estas poblaciones, llámese usted la estatura, ¿sí? Llámese usted la población de los pesos, las poblaciones de la producción en toneladas, etc. Entonces, a nosotros nos va a interesar saber sobre, empecemos hablando sobre poblaciones que tienen comportamientos normales, ¿listo? Entonces, comportamientos de esta forma, la sabemos, acampanados, donde la gran mayoría de los datos se acercan, ¿cierto? El hecho de que esta gráfica tenga digamos, tenga este abultamiento, lo que nos está indicando es que aquí hay más densidad de datos, es decir, los datos se repiten más a medida que nos acercamos a la media, ya sea por la derecha o ya sea por la izquierda. Es decir, son más los individuos que toman valores cercanos a la media. Y entre que más nos alejamos, la densidad de los datos es menor, es lo que nos está diciendo. Vamos a encontrar menos individuos o elementos de la población con datos muy distintos o muy alejados del promedio. Eso es lo que nos quiere decir este gráfico, ¿no? Donde la densidad de los datos es precisamente estas alturas. Ya la altura que va tomando la curva, a medida que va aumentando la altura, lo que quiere decir es que hay mayor densidad de datos, hay mayor porcentaje de datos, en este caso, a medida que nos acercamos al promedio. Entonces, estamos en alguna población cuyo promedio es mu y cuya varianza es sigma al cuadrado, esta población. Y esta población, digamos que es una población donde la variable x se distribuye normal, ¿cierto? Con media mu y desviación o varianza sigma al cuadrado. Esa es la población que estamos interesados. Y de esta población, pues puede ser finita o puede ser infinita. De ahí vamos a extraer una muestra de tamaño n, ¿sí? Y esa muestra estará compuesta por variables, es decir, estará compuesta por una x1, x2, x3, etcétera, xn, donde cada una de estas, pues a su vez, es una variable aleatoria normal. Es decir, esta va a ser una x1, también es una variable normal porque la estoy extrayendo de una población normal. x1, ¿qué es? El valor de la observación de mi primer elemento extraído de la muestra. ¿Ve? Entonces resulta que yo todavía no he extraído la muestra. Vamos a escoger el primer elemento de la muestra y vamos a medir precisamente lo que mide esta variable. Entonces voy a sacar, yo
no sé qué es lo que va a salir en la primera observación, por eso es aleatorio, ¿sí? Entonces, esta x1 es una variable aleatoria que tiene pongámosle así, acá le puse x, de la variable, digamos, matriz, y este sería la observación, la realización, cuando x1 vendría a ser el valor que toma la primera extracción. x1 mayúscula es la variable aleatoria, ¿ya? Que toma un valor en el momento en que yo saque la muestra, toma este valor. Y esta variable también va a tener una media mu igual que la población y una varianza sigma al cuadrado, ¿sí? Y cada una de estas que están aquí, cada una de las x u y se va a comportar normal con una media igual al de la población y una varianza igual al de la población. Luego entonces, si nosotros extraemos una muestra de acá, extraemos una muestra, vamos a extraer una muestra de tamaño n, lo que vamos a tener son n variables distribuidas normalmente. Y los valores que observemos de la muestra, pues voy a ponerlos aquí arribita, será x1, x2, x3, etcétera, x u n. Estos serán los valores observados de estas variables aleatorias. ¿Ok? Entonces, como estas variables aleatorias que tenemos aquí en una muestra, pues nosotros lo que podemos hacer es una combinación lineal de ellas. Entonces vamos a crear un estadístico que utilizamos para estimar estos valores que están acá, ¿sí? Entonces tenemos el estadístico, la media muestral, y este estadístico pues no es una cosa que una combinación lineal de estas, vendría a ser igual a la sumatoria y desde 1 hasta n de las x u y sobre n, ¿ya? Fíjense que esto no es una cosa sino 1 sobre n por x1 más 1 sobre n por x2 más etcétera más 1 sobre n por x u n. Estoy escribiendo esto mismo de esta forma para que podamos observar que esto es una combinación lineal. Esto vendría a ser equivalente a la y del teorema anterior. Luego, ahora, esta es la media de la muestra. Ahora, la media de la muestra observada, pues va a ser esta, ¿sí? Donde simplemente cogemos, permítanme un momentico, así vamos a señalar la media observada y desde 1 hasta n de los x u y sobre n. Aquí lo estamos escribiendo en función de las variables y aquí es ya cuando se tomaron los datos. Esto ya es los datos, entonces aquí nos va a arrojar la media de mi muestra. ¿Ok? Bueno, entonces, como esta es una combinación lineal de variables aleatorias normales, mire que aunque en el teorema nos habla de la combinación lineal de variables aleatorias normales y cada una tiene su media y su varianza, aquí cada una tiene la misma media y la misma varianza. Entonces, ¿con qué nos vamos a topar? Que la media de la muestra, la variable media de la muestra, aplicando el anterior teorema, tendrá una distribución normal con media igual a la sumatoria y entonces, con una media de la variable y una varianza de esa variable, ¿sí? Entonces, la media muestral es una variable aleatoria. La media muestral, la media que yo voy a sacar de una muestra aleatoria es una variable aleatoria.
¿Por qué es una variable aleatoria? Porque antes de sacar la muestra, nosotros no sabemos cuál va a ser su resultado. Puede ser, eso la hace una variable aleatoria. Ahora, como variable aleatoria tiene un tipo de comportamiento. Si esa muestra la estamos extrayendo de una población normal, entonces, que se comporta normal, entonces la media muestral, que ya sabemos que es esto que está aquí, una combinación lineal de las variables originales, de variables aleatorias normales. Entonces, esta variable aleatoria también se comporta normal, ¿sí? Con media mu de x trazo y varianza sigma cuadrado de x trazo. Ahora, ¿a qué será igual ese mu de x trazo? Pues sería, aplicando el teorema que acabamos de ver, pues será igual a 1 sobre n por mu de x1 más 1 sobre n por mu de x2 más, etcétera, 1 sobre n por mu de x n. ¿Sí? 1 sobre n por la media de x1, 1 sobre n por la media de x2, etcétera. Entonces esto nos da 1 sobre n por la media de x1, pues ya sabemos que es mu, porque estamos diciendo que cada una de estas x u y tienen la misma media de la población de donde salieron y la misma varianza de la población de donde salieron, porque todas se están extrayendo de la misma población. Entonces, más mu, más, etcétera, más mu. O sea, aquí tenemos n veces mu. Luego, entonces, la media del estadístico media muestral será igual a 1 sobre n y por n mu, es decir, mu. Luego, la media de la media muestral es la misma media de la población. La media de la media muestral es la misma media de la población. Listo. Ahora, siguiendo con la definición, con el teorema, ¿sí? Entonces, la varianza de la media muestral es igual a 1 sobre n al cuadrado por la varianza de x1 más 1 sobre n al cuadrado por la varianza de x2 al cuadrado más, etcétera, más 1 sobre n al cuadrado por la varianza de x u n al cuadrado. Esto es entonces, ya sabemos que la varianza es la misma varianza de la población, entonces sería igual a n veces la varianza de la población sobre n cuadrado, lo cual nos dice que la varianza de la media muestral es igual a la varianza de la población sobre n. ¿Listo? Entonces ahí tenemos dos resultados. Ahí ya tenemos dos resultados. ¿Y qué es lo que estamos diciendo? A ver, gráficamente, en resumen, ¿qué es lo que tenemos? En resumen, si tenemos una población normal, ¿sí? Un fenómeno que estamos midiendo que tiene un comportamiento normal, cuya media es mu y cuya varianza es sigma cuadrado. Al tomar de aquí, esta es la población. Al tomar de aquí, población normal. Al tomar de esta población normal una muestra de tamaño n, ¿cierto? Con la muestra, nosotros, al tomar esa muestra de tamaño n, nosotros tenemos estas variables x1, x2, etcétera, x u n. ¿Listo? La variable aleatoria x trazo, equivalente a la sumatoria de los x u y desde 1 hasta n sobre n. Fíjense que aquí estoy usando la x mayúscula.
Ya esta variable se comporta normal, ¿sí? Fíjense que ya es cuando estos x u y se han observado y ya toman esta forma, x1, x2, etcétera, x u n. Aquí ya hacemos el cálculo. Entonces, esta variable tomará valores y así lo represento. ¿Ya? Entonces, esta variable se comporta normal con media mu sub x trazo equivalente a la media de la población y escribámoslo acá abajo, que no nos quepa. X trazo se comporta también normal como la población de origen, ¿ya? Con media igual a la media de la población, la media de esta variable, así la representamos, la media de X trazo es igual a la media de la población y con varianza de X trazo igual a la varianza de la población. Perdón, a la varianza de la población sobre N. Sobre N. Ya hemos encontrado, entonces, a esto le llamamos la distribución muestral de la media muestral. Y esto, ¿qué es lo que nos sirve? Para indicar que la media muestral, como el valor esperado de la media muestral es la media de la población, podemos utilizar a este como un indicador de este. Es decir, vamos a usaremos a X trazo ya cuando lo medimos como estimador puntual de la media de la población de donde extraemos la muestra. Es decir, en caso de que no conociéramos la media de la población, entonces lo que nos están diciendo, pues tome una muestra de esa población, una muestra de tamaño n, ya veremos cómo vamos a calcular ese tamaño, y con esa información obtenida de la muestra de la población, halle la media y ese valor es el que usaremos como estimador, ¿ya? No quiere decir que eso que acabamos de hallar es exactamente lo que vale esto, no, estamos diciendo de que este valor, ¿sí? Tiende a este, ¿ya? Porque nosotros podemos sacar muchísimas muestras, pueden ser infinitas muestras, pero de aquí saldrían muchísimas muestras. Entonces podría salir una muestra 1. Entonces yo voy a sacar n elementos de aquí y podrían salir unos elementos. Con esta muestra 1 yo calcularía la media que me arroja esa muestra. Pero podemos repetir el experimento y sacaríamos una muestra 2 y ahí tendríamos otra media de esa muestra 2, etcétera, hasta cualquier cantidad de posibilidades, ¿cierto? Y sacaríamos otra media de esa cantidad de posibilidades, depende de cuántas veces yo repita el experimento de tamaño n. Entonces, lo que esto nos está diciendo es que si cogemos todas las muestras posibles, le hallamos la media a cada una de esas muestras posibles y le calculamos el promedio. A estos promedios vamos a encontrar este promedio de acá. ¿Sí? Listo, entonces en resumen, lo que esto nos dice es que el estimador que vamos a utilizar para la media de la población es la media de la muestra. Y esa media de la muestra, si esta población es normal, también es una variable aleatoria normal, cuya media es esta, y a esto le llamaremos el error estándar de la variable o la varianza. Bueno, entonces quedémonos por ahora hasta ahí. Entonces veamos un ejemplo del uso de esto. Entonces, si esta es una variable normal, entonces lo que podemos hacer es que también se le aplica lo que aprendimos en la sesión pasada sobre la estandarización.
Luego, si yo cojo x trazo, le resto su media, mu de x trazo, y lo divido por su desviación estándar, y en este caso sigma de x trazo al cuadrado, esto se comporta z, porque estoy cogiendo la media, una variable normal, le resto su media y lo divido por su desviación estándar. ¿Ya? Aquí utilicé la simbología de que esta es la media de la variable x trazo, la varianza, en este caso sería la desviación, ¿no? No la varianza, acuérdense que dividimos sobre la desviación estándar. Y acá, esta es la varianza, luego la desviación estándar, pues es la raíz cuadrada. Luego entonces, esta variable z, voy a ponerla ahora el primero, se construye de coger a la media de la muestra, restarle la media de esta variable que es mu, mu de x trazo es mu, y sigma de x trazo, pues será sigma sobre raíz de n. Acuérdense que esta es la varianza, y la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, esta transformación nos lleva a una variable normal estándar. ¿Listo? Bueno, entonces hagamos un pequeño ejercicio para hallar algún tipo de probabilidad sobre esa variable. Entonces, supongamos que tenemos una población normal con datos conocidos, ¿no? Para simplemente como ejercicio, con datos conocidos, cuya media sea equivalente a 50 y cuya varianza sea 16. Esta sea la varianza. Y de aquí tomamos una muestra de tamaño n igual a... Esta es una variable normal, ¿no? X se distribuye normal con media 50 y desviación 4. Desviación. Aquí tengo la varianza, aquí he puesto la desviación. ¿Listo? Y digamos que n vale 25. Una muestra de tamaño 25. ¿Listo? Entonces nos preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que la media de la muestra sea mayor a 55? Vamos a ver, hallemos esa probabilidad. ¿Listo? Entonces yo sé que esta es una variable aleatoria normal donde la media es la misma media de la población, es decir, aquí está 50, ¿sí? Y entonces aquí tenemos que mu, la media de esta variable es la misma media de la población y la varianza de esta variable es la varianza de la población sobre n, en este caso 25. ¿Listo? Entonces, la desviación será igual a 4 quintos. 4 quintos, la desviación. Bueno, déjenme hacer aquí un pequeño cambio. Pongámosle aquí 52. ¿Listo? 52. Bueno, entonces nos piden esta probabilidad. Entonces, para hallar esa probabilidad, lo que hacemos, empezamos estandarizando. Entonces, nos queda que la probabilidad de x trazo mayor que 52 es equivalente a hallar la probabilidad de x trazo menos 50, que es su media, sobre 4 quintos. ¿Listo? Aquí voy a usar sus nombres, ¿no? La media de x trazo y la desviación de x trazo. Ya sea mayor, acá de una vez lo voy a reemplazar a 52 menos 50 sobre 50 es y esta desviación, la desviación sería igual a 2 sobre raíz de 5, ¿cierto? Porque es que aquí tenemos que la varianza de x trazo es... perdón, aquí yo tengo un error. Esta es la varianza. Luego la desviación de x trazo, sino que no lo puse ahora, es 4 quintos. ¿Sí? Entonces aquí es 4 quintos. Sacamos la raíz cuadrada de esto.
¿ya? Y nos da 4/5, aquí lo tenemos. Listo, entonces esta probabilidad de que, la probabilidad de que la media de la muestra de tamaño 25 supere a 52 equivale, esto ya es z, mayor que 2, serían 10 sobre 4, serían, ¿qué? 2,5. ¿Listo? Esto de acá, tenemos 52 menos 50, nos da 2, y sería 10 dividido 4, y nos da 2,5. Entonces lo que hacemos es ir a nuestra tabla normal en Z, aquí tenemos 0, y por aquí tenemos 2,5, y nos toca hallar este. Ya, en la original este 52 nos pedían esta área de acá. Entonces cuando estandarizamos, eso equivale a hallar esta que está aquí. ¿Ya? Entonces voy a buscar en la tabla, denme un segundito. Busco en la tabla, a ver, acá tengo otro libro hoy. Ok, bueno. Entonces fíjense que acá tenemos este texto de la distribución normal, nos entrega son estas áreas, estas colas, no, el otro libro nos enseñaba entre z igual, entre z mayores a 0 a z sub 0, ahora nos da esta probabilidad de este texto, lo aprovechamos para mostrarlo, ¿sí? Ahí el texto nos dice que nos da probabilidades de aquí para atrás. Es decir, nos da la probabilidad de que z sea inferior a un z sub 0. ¿Ya? Y nosotros estamos diciendo que este es el de 2,5. Entonces, si yo busco el 2,5 me va a dar esta probabilidad de acá. ¿Ya? Pero de aquí hasta menos infinito. Entonces, el valor que me entregue de esa probabilidad, pues para poder hallar este, voy a coger 1 y le resto todo esto de acá. Pero simplemente ahí voy a ponerles el valor correspondiente porque ustedes allá lo pueden verificar con la tabla que ustedes tienen. Listo, entonces, para 2,5 tenemos que nos da 1 menos 0,9938. Entonces esta probabilidad es igual a 0,0162. ¿Listo? ¿Listo? O sea que la probabilidad de que la media de la muestra, al sacar una muestra aleatoria de tamaño 25 de esta población, tenemos una probabilidad de 1,62 de que sea superior a 52. Eso es lo que nos arroja ese ejemplito que está allí. ¿Ya? Bueno, hagamos otro. Voy a tomar un ejemplo de aquí de este texto. A ver qué luego sigue. Bueno, no, hagamos el ejemplo acá. Listo. Entonces, dice el ejemplo así que una empresa fabrica focos, bombillos, ¿no? Una empresa fabrica bombillos que tienen un promedio de vida que está distribuido aproximadamente de forma normal con media igual a 800 horas. Es decir, hay una fábrica que hace bombillitos, ¿cierto? Bombillitos. Y el promedio de vida de estos bombillitos son 800 horas. Es el promedio de vida. Y una desviación estándar de 40 horas. Esto es digamos, las especificaciones de fabricación de esos bombillos. ¿Listo? Dice acá, encuentre la probabilidad
encuentre la probabilidad de que una muestra aleatoria de 16 focos tengan una vida promedio. Entonces nos están diciendo que la vida promedio de la muestra de menos de 775 horas. ¿Listo? Entonces este es el panorama, ¿no? Estos ejercicios, pues, básicamente, este tipo de ejercicio nos va a servir más adelante para las pruebas de hipótesis. Aquí la hipótesis es que la población, la fábrica, el proceso de fabricación de bombillos, produce bombillos que van a durar en promedio 800 horas y la desviación estándar es de 40 horas. Ahí dijeron desviación estándar o varianza. A ver, confirmo. Desviación estándar. Y una desviación estándar de 40 horas. Bueno, entonces para hallar esto, nosotros ya sabemos que la media de una muestra extraída de una población normal también se distribuye normal, ¿sí? Y la media de esa distribución normal es igual a la media de la población, y la varianza o la desviación estándar de esta variable es igual a la desviación estándar dividido la raíz cuadrada de n. Aquí lo puse como desviación estándar. Pudimos también escribirlo como la varianza, ¿no? Que es igual a la varianza, ¿sí? O lo pudimos escribir así. Bueno, entonces, como esto también se distribuye normal, yo puedo hacer el proceso de estandarización acá. Entonces decimos que la probabilidad estandarizando de x trazo menos la media de x trazo sobre la desviación estándar de x trazo, ¿sí? El signo, y estandarizamos también, ponemos esto en unidades estandarizamos este valor de 775 horas, sería 775 menos la media, que ya sabemos que equivale a la misma media de la población, sería 800, sobre la desviación estándar. Y la desviación estándar pues es esta de aquí, 40, sobre la raíz de 16, Listo. Ok, entonces pues esto es Z, es una normal estándar. Entonces sería la probabilidad de que la distribución normal estándar sea igual a menos 25 sobre, esto es 4 sobre 10. Ok, nos volvió a dar lo mismo, pero acá es la probabilidad de Z sea menor a menos 2,5. ¿Sí? Casualmente igual al anterior, parecido. Entonces lo que nos están diciendo es que esta probabilidad que es, aquí tenemos 800 y por acá sería, por aquí digamos 775, que sea menor, es que dure menos de 775, son estos valores que están de aquí para atrás. Y la probabilidad de que eso ocurra pues es esta área bajo la curva, y esta área, que es esta probabilidad, esta área equivale a esta área en una normal estándar, a esta área que está aquí, o sea a los zetas menores a menos 2,5. Entonces vimos hace un rato que busquemos acá en este otro, la tabla que tienen ustedes allá. Aquí está. ¿Listo? Entonces buscaríamos el 2,5, pero aquí nos toca buscarlo por el lado positivo. Y nos está diciendo que esto, si aquí está el 2,5, lo busco acá. Y me dice que eso da 0.4938, pero es este pedazo. 0.4938. Luego este pedacito que equivale a este de acá
será igual a 0,50 menos 0,4938. ¿Sí? Entonces, 0,5 menos 0,4938. Y eso nos da 0,0062. Es decir, que esta probabilidad es 0,62%. 0,62%. Ok. Bueno. Ahora hay una pregunta que nos podemos hacer. Noten lo siguiente, que aquí estamos asumiendo que conocemos la media y la desviación estándar. ¿Sí? Estamos sacando una muestra de una población en la que conozco la media y la desviación estándar. Entonces, ¿qué pasa digamos, con esta transformación? ¿Sí? Esta transformación cuando este de aquí no lo conocemos. ¿Sí? Es decir, tomamos una muestra. Bueno, también vamos a, cuando este no es conocido, ¿sí? Este se desconoce. Y al tomar una muestra de acá, ¿ya? Y con los valores de estas variables aleatorias de la muestra, nosotros hallamos dos indicadores, la media muestral y esta es la desviación estándar o la varianza muestral, esta de acá, ¿ya? Entonces, esta varianza muestral que construimos con este dato sería la siguiente. La varianza muestral es igual a la sumatoria, ¿listo? De x u y menos x trazo al cuadrado y desde 1 hasta n sobre n menos 1, ¿ya? Cuando uno esperaría que aquí fuera n, pero esto tiene una razón particular, y es que ese cuadrado sirve para estimar la varianza. Sin embargo, la desviación estándar no sirve para estimar esto. Es decir, el valor esperado, el promedio de esto, porque esto es una variable aleatoria. Mire que otra vez estamos cogiendo las variables aleatorias que están acá en la muestra, ¿sí? Y esta también es otra variable aleatoria. Estamos construyendo una función con variables aleatorias, entonces esta también es variable aleatoria. Pero cuando dividimos por n-1, esta no sirve para estimar la desviación estándar de la población. Pero cuando se hace sobre n-1, entonces aquí sí hay, esta sí nos sirve para estimar esto. Le decimos que es un estimador insesgado cuando sirve, por ejemplo, la x trazo. Como la media de x trazo es igual a la media de la población, entonces nosotros decimos, entonces x trazo nos sirve para estimar esto, es insesgado, ¿sí? Mientras que acá el valor esperado de S no tiende de S, si fuera sobre n, el valor esperado de S no es la desviación estándar de la población. Pero si lo dividimos sobre n-1, ahí sí el valor esperado de S sí es la desviación estándar de la población. A esto nosotros le llamamos insesgamiento. Bueno, entonces esta variable, este es otro estadístico. Este es un estadístico. X trazo es un estadístico porque se calcula con los datos de una muestra y sirve para estimar. Y este es otro estadístico que también utilizamos para estimar este que está aquí. ¿Ya?
Entonces, la media de la muestra nos sirve para estimar la media de la población y la desviación estándar o la varianza de la muestra con esa fórmula sirve para estimar la varianza de la población. Esta nos sirve para estimar. Bueno, entonces, resulta que esta transformación x trazo menos mu sobre sigma raíz de n, dijimos que se convierte en z, pero necesitamos conocer pues tanto este como este, ¿ya? Entonces, pero hay ocasiones en las que este no es conocido. Conocemos de pronto la media, pero no sabemos cuál es la varianza o la desviación estándar. Entonces, si en esta transformación reemplazamos este por su estimador, lo reemplazamos por este, entonces en lugar de escribir sigma, escribimos s sobre raíz de n. Ya esto ya no es z, ya no se acerca a z, sino que tiene otra manera de comportarse. Esta se comporta normal estándar, así, así. Aquí está 0, etc. Y esta tiene un comportamiento similar, también aquí está un 0, pero las formas tienen unas diferencias. Y a esta se le va a llamar, no vamos a hablar sobre esas diferencias, esta se le llama la distribución T o la distribución T de students. Esta ya no es una Z, sino una distribución T de students. ¿Sí? ¿Listo? Y lo buscamos en la tabla de la misma manera como buscamos acá. ¿Listo? Entonces ya vamos a ver cómo lo vamos a aplicar. ¿Cómo lo vamos a aplicar? Bueno, entonces existe otra tabla que se llama la T de Students, que la vamos a utilizar cuando hagamos esta transformación, cuando nos toque hacer esta transformación que está aquí. ¿Listo? Cuando nos toque hacer esta transformación. Bueno, entonces, la media muestral la calculamos con los datos de la muestra. La varianza muestral la calculamos con los datos de la muestra. Como estas variables son aleatorias, porque antes de sacar la muestra no sé qué van a tomar, estas también son variables aleatorias. Esta se distribuye normalmente, ¿sí? Y esta tiene, tiene otra distribución de la que digamos que no vamos a entrar en eso. No vamos a entrar en ello ahora. ¿Listo? Y este hecho que está aquí es el que vamos a utilizar para hacer las estimaciones y las pruebas de hipótesis. ¿Ya? Y también pues nos va a tocar utilizar esta. Pero para ello vamos a ver otro teorema, otro teoremita que es sumamente importante para el desarrollo de estas ideas de las estimaciones y de las pruebas de hipótesis. Y se llama el teorema del límite central. ¿Listo? Teorema del límite central. Voy a copiarlo directamente. A ver. Bueno, dice así. Copiarlo directamente. Dice así. Si X trazo es la media de una muestra aleatoria de tamaño n, tomada de una población con media mu y varianza sigma cuadrado, entonces z igual a x trazo menos mu sobre sigma sobre raíz de n, ¿ya? A medida que n tienda a infinito, es
la distribución estándar normal estándar Z ¿listo? Perdón, Z01 pues 01. La normal estándar Z01. Noten que ahora ya no nos dijeron, aquí ya no nos están diciendo que la población de donde estoy sacando la muestra es una población normal. Acá nos están diciendo, mire, si usted toma una muestra de cualquier población, sea normal o no sea normal, y con los datos de esa muestra usted calcula la media de la muestra, cuando usted hace esta transformación, esto se comporta Z. A medida que n crece, entre más grande sea n, esto es más cierto, es lo que está diciendo esto, ¿ya? Entonces en estadística nos dicen, vea, cuando n es mayor que 30, a ver, digamos lo siguiente, si la muestra, si la población es normal, la población de donde tomé la muestra se comporta normal, entonces ya vimos que esto sí se da, ¿cierto? Si la población es normal, no importa el tamaño de n. Si yo estoy tomando eso de lo que hablábamos hace un ratico, del primer teorema, si nosotros tomamos la muestra de una población normal, no importa del tamaño de la muestra, esta transformación se comporta Z. Ahora, si la población no es normal, como nos dice acá el teorema, lo que nos dice el teorema es que para n mayor a 30, esta forma, la transformación es Z. La transformación es una Z, o sea, después de 30 esta transformación se aproxima mucho a Z. Pero si la población no es normal, y n es menor a 30, entonces esta transformación la hacemos con t. La transformación es la transformación tiende a la distribución t de Student, la que vimos ahorita, ¿sí? Ya tenemos que hacer la distribución t. Cuando este de acá ya tendería a t, no importa, así yo conozca así conozca el sigma. ¿Listo? Así conozcamos el sigma. Entonces vamos a usar ese teorema. Vamos a hacer ese teorema para encontrar, digamos, tamaños de muestra e encontrar intervalos de confianza. Listo. Bueno. Ok. Sigamos. Ese es nuestro teorema del límite central. Entonces, vamos a empezar a hacer nuestras estimaciones. Vamos a hacer una estimación de la media poblacional. Estimación de la media poblacional μ. Entonces, aquí tenemos una población. Y digamos que esa población es normal. Es una población normal.
Entonces aquí yo tengo mi media y tengo mi desviación. ¿Ya? Entonces esto es desconocido. Desconocido. Y puede ser que esta lo conozca, ¿sí? O no conozca, o desconocido. Entonces vamos a hacerlo primero suponiendo que conocemos este de acá. Entonces necesitamos saber cuánto vale la media de la población conocida la desviación de la población, siendo la población normal. ¿Listo? Entonces de aquí vamos a tomar una muestra. Esa muestra es de tamaño n. ¿Ya? Ya dijimos que el estimador puntual de la media de la población de mu, ya vemos que es la media de la población, es X trazo, la media de la muestra. ¿Listo? La media, este es el valor que nos va a dar allá. Y a este le vamos a llamar, a este estimador, cuando hablamos de un estimador le decimos X trazo gorrito, o le decimos mu gorrito. Este gorrito se lee como estimador. El estimador de la media de la población es la media de la muestra. ¿Sí? El estimador de la media de la población equivale a la media de la muestra. Entonces, esa es una estimación puntual. Entonces, yo saco de aquí una muestra y lo que me dé la media de la muestra, ese es mi estimador. ¿Sí? Entonces, si aquí esto me da 850 horas de vida de la lámpara, supongamos, de los bombillos del ejemplo anterior, entonces uno dice, entonces el promedio de la población es 850. Esa es una estimación puntual. Lo que pasa es que la probabilidad de que eso sea cierto es cero. Ya que esto coincida exactamente con la media de la población es cero. Entonces lo que optamos, en lugar de hacer estimación, además de hacer las estimaciones puntuales, es hacer estimaciones a través de intervalos donde sí podamos establecer una probabilidad de qué tan cierto es que esto caiga entre esos dos valores. ¿Listo? Entonces vamos a encontrar una estimación por intervalo para la media de la población. Una estimación por intervalo para la media de la población. Listo. Ok. Entonces, voy a hacerlo acá arriba. Estimación por intervalo para la media de la población. Ya sabemos que la estimación puntual, si me dicen, dígame un número para que usted me diga, para que me estime la media de la población, entonces si es un solo numerito, yo digo la media que me dé con los datos de la muestra. Ahora, ¿qué probabilidad es que eso sea cierto? La probabilidad es cero. Pero le podemos construir intervalos con una probabilidad muy grande de que la media de la población caiga entre esos límites, entre los dos valores de allí, que es lo que nos interesa. Nosotros vamos a encontrar un límite inferior, ¿ya? Donde caiga la media de la población y un límite superior. Este va a ser nuestro intervalo, ¿sí? Con una probabilidad de que ocurra de 1 menos alfa. Así le vamos a llamar a esta probabilidad. ¿Por qué le llamamos así? Porque lo que estamos diciendo es que la media de la población para nosotros va a caer entre un valor, entre estos dos límites con una probabilidad, ¿ya? Con una probabilidad, bueno, aquí estaría ese X trazo realmente, con una probabilidad de 1 menos alfa. Y donde esta colita de acá, mire que lo que le sobra a uno, lo que le falta a uno es alfa. Y esa alfa la vamos a repartir en partes iguales en esta cola y esta cola. Por lo tanto, en esta cola habrá alfa medios de probabilidad y en esta cola también habrá alfa medios de probabilidad.
¿Listo? Esos son los límites. Entonces, ¿cómo llegamos a estos límites? Entonces, si uno dice, uno puede decir, yo quiero que usted me estime un intervalo, o sea, un límite inferior y un límite superior donde caiga la media de la población, pero que usted tenga una seguridad del 90%. ¿Sí? De que en verdad esté entre los dos valores. Es decir, si esto vale el 90%, quiere decir que me queda, el 90% vendría a ser 1 menos 10%, ¿cierto? O 100% menos 10%, o sea que el alfa sería 10%. Si el alfa es el 10%, a este lado, el alfa medio será igual al 5%. Y a este lado también tendré un 5%. Bueno, ok. Veamos entonces qué podemos hacer con lo que ya tenemos. Nosotros podemos partir de lo siguiente. Nosotros sabemos que tenemos la distribución tabulada de Z. Y aquí está 0. ¿Cierto? Esta es la que tenemos tabulada. Y debemos encontrar dos valores tales que, recordemos que estas probabilidades en la variable original, esta sería la media muestral, ¿cierto? Y este es lo que dé con los datos ya, ¿sí? Nosotros sabemos que estas hayas son equivalentes acá. Entonces acá también hay 1 menos alfa. Aquí habrá alfa medios y aquí habrá alfa medios. A este puntico que está aquí, a este puntico le vamos a llamar el z correspondiente a alfa medios y el menos z correspondiente a alfa medios. Es decir, esto lo relacionamos con el z. ¿Cuál es el z de la tabla normal correspondiente a alfa medios? Cuando hablamos de alfa medios, hablamos de lo que queda en esta colita. Bueno, entonces, nosotros lo que sabemos es que, nosotros lo que sabemos es que acá lo que queremos aquí, mire, acá queremos que la probabilidad de que la media muestral esté entre dos valores, ¿cierto? Entre dos valores, digamos un x1 y un x2, ¿sí? Con una probabilidad 1 menos alfa. Eso es lo que queremos. Entonces, podemos tratar de completar acá, aquí nuestro z. Nosotros sabemos que z entre un z alfa medios y un menos z alfa medios y un z alfa medios positivos sea igual a 1 menos alfa, que es esta probabilidad. ¿Ya? Entonces yo puedo partir de aquí. ¿Qué tengo aquí? ¿Qué tenemos aquí? Hacemos como la ingeniería inversa. Entonces menos z alfa medios, ¿ya? Z que es x trazo menos mu sobre sigma raíz de n, y acá sería z alfa medios igual a 1 menos alfa. Tratemos, porque esto es lo que yo conozco, quiero llegar a algo como esto que está acá. Entonces, ¿cómo puedo pasar de lo que conozco a algo como esto? Es decir, tratemos de dejar en el centro, aquí en el centro, solamente a la media de la población para que quede de esta forma. Y este valor x1 será lo que me quede a este lado y este valor x2 de mi muestra será lo que me quede a este lado. Recuerden que estos son los valores de mi variable aleatoria, se mueven aquí. Por lo tanto, este límite inferior será un valor que toma mi media muestral y este es otro valor de mi media muestral. Entonces lo que vamos a decir es que la media de la población estará entre un valor que puede tomar la media muestral y este otro. ¿Listo? Entonces, entonces vamos a despejar, dejemos sola a mu aquí en el centro. ¿Cómo logramos eso? Multipliquemos toda la expresión por sigma sobre raíz de n. Entonces esto nos quedaría así, probabilidad de menos z alfa medios por sigma sobre raíz de n. Acá, sigma sobre raíz de n por x trazo menos mu sobre sigma sobre raíz de n. Lo que estamos es quitando este denominador y acá nos quedaría z alfa medios por sigma sobre raíz de n. ¿Listo? Ya. Recuerden que nuestro propósito es llegar a algo como esto que está aquí.
Bueno. Ok, entonces de aquí, ¿esto cómo nos va a quedar? Nos va a quedar así, que esta probabilidad sería menos z alfa medios sigma sobre raíz de n menor que x trazo menos mu, y acá z alfa medios sigma sobre raíz de n, porque cae con este, ¿cierto? Entonces nos queda así. Entonces, aquí nos está sobrando esta x trazo, nos está sobrando. Entonces, para eliminar esta x trazo, vamos a restarle x trazo a toda la desigualdad. Entonces, a la expresión. Entonces, nos queda como menos x trazo menos z alfa medios sigma sobre raíz de n. Acá lo quito. Menos x trazo más x trazo menos mu. Aquí le resté este. Y acá nos queda menos x trazo más z alfa medio sigma sobre raíz de n. ¿Listo? Entonces, pues aquí nos va a quedar como menos x trazo menos z alfa medio sigma sobre raíz de n menos mu y menos x trazo más z alfa medio sigma sobre raíz de n. Nos quedó así. Entonces, aquí ya tenemos a mu solita, pero con un signo negativo. Entonces, pues multipliquemos toda la expresión por menos 1. Entonces nos queda, al multiplicar esto por menos 1, nos queda x trazo. Aquí también nos queda más z alfa medios, ¿sí? Hay que tener en cuenta que esto es un subíndice, ¿no? Alfa medios. No es una multiplicación. Z alfa medios sigma sobre raíz de n. Al multiplicar por menos 1, pues nos cambia el signo, nos queda mu, nos cambia el signo, y acá nos queda x trazo menos z alfa medios sigma sobre raíz de n, igual a 1 menos alfa. ¿Ok? Pero entonces acá volteemos esto, porque resulta que la parte mayor quedó a la izquierda y la parte menor quedó a la derecha, ¿cierto? Aquí dice que mu es menor que esto y es mayor que esto. Entonces volteémoslo. Es como coger esto y voltearlo así. Ah, nos quedó al revés, volteémoslo así. Entonces pasaría lo siguiente. Nos quedaría x trazo menos z alfa medios sigma sobre raíz de n mu y x trazo más z alfa medios sigma sobre raíz de n, y esto equivale a 1 menos alfa. ¿Ok? Entonces aquí ya tenemos acá una fórmula, una expresión para el intervalo de confianza para la media de la población. Y la probabilidad, aquí lo que estamos diciendo es que la probabilidad de que la media de la población esté entre estos dos valores es de 1 menos alfa. ¿Ya? La probabilidad de que la media de la población esté entre este valor y este valor es de 1 menos alfa. Ya tenemos eso. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando estamos tomando una muestra de una población normal donde conocemos la desviación estándar. Esta es conocida. ¿Listo? Ahora, si no es conocida la desviación estándar, el procedimiento es similar, o sea, llegamos a lo mismo, pero en lugar de poner aquí sigma, pues vamos a poner S. ¿Sí? Entonces nos queda, esto es cuando sigma es conocido. Cuando sigma es conocido. ¿Listo? ¿Ya? Y estamos extrayendo la muestra de una población normal. Una población normal. Si la población no es normal, ya nuestro n, para que esto para poder utilizar la normal estándar, tendríamos que tener una n mayor a 30. Mayor a 30. Si la población no es conocida. Con un n mayor a 30 podemos hacer este intervalo de confianza. ¿Ya?
cuando la población, sin importar si es normal o no es normal, recordemos, si la población, no importa que no sea normal, mientras el n supere el 30, podemos usar la aproximación de la normal estándar, ¿sí? Al hacer el proceso de estandarización, esa variable resultante tiende a una normal estándar. Así, la población de donde yo sepa, no estoy seguro que sea normal, yo no estoy seguro de eso. ¿Listo? Entonces lo que necesito garantizar es una muestra superior a 30 para poder usar esta aproximación. ¿Listo? Ahora, cuando la población es normal, la población es normal, sacamos de aquí una muestra, yo desconozco esto y desconozco esto, ¿cierto? Con la muestra calculamos la media de la muestra y la desviación de la muestra, estas dos. Entonces, el intervalo de confianza que va a resultar sería que mu va a estar entre x trazo menos t alfa medios, ¿sí? T alfa medios s sobre raíz de n y x trazo más t alfa medios s sobre raíz de n. Esta distribución le llamamos a esta transformación, creo que hace un rato no lo dije, no recuerdo creo que no lo dije. Cuando hacemos esta transformación, x trazo menos mu sobre s sobre raíz de n, esto se comporta t con n menos 1 grados de libertad. No lo dije, hace un rato no lo dije. Entonces esta es una t de students con n menos 1 grados de libertad. ¿Listo? Así le vamos a llamar a esta transformación, ¿vale? Entonces, aquí se acostumbra, a veces se acostumbra a escribir así, z t alfa medios n menos 1. Quiere decir, esto son los grados de libertad. Pero, como ya sabemos que la muestra es de tamaño n, t tendrá n menos 1 grado de libertad. Bueno, este sería el intervalo de confianza para la media de la población cuando la población es normal y no conocemos la desviación estándar de la población. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer dos ejemplos donde apliquemos los dos intervalos. Voy a escribir aquí de una vez los intervalos. Voy a escribir aquí los intervalos. ¿Sí? Entonces tenemos que mu será igual, esto es 1 menos alfa, ¿sí? A x trazo menos z alfa medios sigma sobre raíz de n, y acá x trazo más z alfa medios sigma sobre raíz de n, igual a 1 menos alfa. Entonces, este será el intervalo de confianza para la media de la población cuando es conocido este. Y usamos la distribución normal estándar. Y cuando este no es conocido, el intervalo quedará así y usamos la distribución t. ¿Listo? Ahora, si esta n es lo suficientemente grande, esta distribución t con esta distribución z son iguales. ¿Ya? Son iguales. Bueno, entonces veamos un ejemplo, a ver, veamos un ejemplo. Bueno, entonces leamos este, a ver. Dice así. Se calcula que la media de los promedios
promedios de, digamos, el nivel de calidad de, bueno, voy a ponerlo como está aquí, es que un poco largo, de los puntos de calidad de una muestra de 36 alumnos universitarios de último año es 2,6. Encuentre los intervalos de confianza para estimar, esto lo pongo yo porque no está ahí, para estimar mu, el promedio de la población, al 95% y 99%, al 99%, para la media, para estimar la media del total de alumnos de último año. Bueno, asuma que la desviación estándar de la población es 0,3. Entonces, asumimos que la desviación estándar de la población es 0,3. ¿Esto qué es lo que nos están diciendo? Cogimos 36 estudiantes, 36, entonces aquí tenemos el promedio del estudiante número 1, el promedio del estudiante número 2, etc., el promedio del estudiante número 36. Es decir, para hallar este promedio, entonces, para el estudiante 1, esta es la nota digamos, la primera materia, más la nota para el estudiante 1 de la segunda materia, más la nota de la tercera materia, más etcétera, más la nota de la 10ª materia. Entonces, esto dividido acá y sacamos el promedio del estudiante 1 en la muestra. Lo mismo sacamos el promedio del estudiante 2, ¿sí? Salió el estudiante 2 y vemos qué promedio tuvo él en sus calificaciones en el último año. El estudiante 36, ¿cuál es el promedio de calificaciones del estudiante en el último año? Y a esto que está aquí, le hallamos el promedio también a esto. Entonces acá nos dice que el promedio de esto que están acá fue, ya para la muestra, es de 2,6. ¿Sí? Y queremos estimar cuál es el promedio para los estudiantes de último año, pero de toda la población. Queremos estimar el promedio de los estudiantes de último año, pero ya para toda la población. Esto es, basándonos en esta en esta muestra de 36 estudiantes. ¿Listo? Bueno, y también nos dicen que asumamos que la desviación de la población es conocida. Entonces, pues no necesitamos hacer todo el proceso que hicimos hace un rato para llegar a la media, a la expresión del intervalo. Entonces, esta es la que vamos a usar porque se conoce la desviación, entonces vamos a usar esta, ¿sí? Vamos a usar esta. Entonces, aquí lo que está pasando es, aquí este es conocido, este es el que queremos estimar. De aquí se tomó una muestra de tamaño 36. Al tomar esa muestra de tamaño 36, la media de la muestra nos dio 2,6, ¿cierto? La desviación de la muestra, pues uno la halla, pero no la necesitamos porque tenemos esta, ¿cierto? Ahí por eso no nos dan el dato de la desviación de la muestra, porque ya conocemos esta, entonces pues trabajamos con la de la población. Pero esta existe, esta también se calcularía con los datos de la muestra, que serían estos que están acá, todas estas calificaciones, ¿no? Todas estas calificaciones. Entonces, tenemos que encontrar el intervalo del 95%, ¿sí? Entonces borremos esto. Ya encontremos el intervalo al 95%, entonces
aquí tenemos Z, aquí está 0 y esta área que está aquí es del 95%. Luego este pedacito será del 2,5% y este pedacito será del 2,5%. ¿Listo? Entonces, este puntico y este puntico es el que llamamos Z alfa medios y este lo llamamos Z menos Z alfa medios. En este caso, alfa medios es al 2,5. ¿Sí? Entonces vamos y buscamos en nuestra tabla cuál es el valor de Z tal que los mayores que él son el 2,5% de toda la población. ¿Listo? Entonces, si aquí es el 2,5, quiere decir que en esta mitad, para usar la tabla que ustedes tienen, en esta mitad pues sería igual al 50 menos este sería 0,475. ¿Sí? Aquí lo puse con porcentaje, pero esto es 0,025. Entonces en este pedazo busco en la tabla cuál es el valor que se aproxima a A. ¿Listo? Entonces nos venimos a la tabla de ustedes, a la tabla que ustedes tienen y buscamos el 0,475 que ya lo habíamos visto, ¿no? Este de acá, este de aquí, 1,96, ya lo habíamos visto. Entonces este Z será igual a 1,96 y este será menos 1,96, este de aquí. Por lo tanto, entonces, el intervalo al 95% para mu será, el que cumple que esta probabilidad será X trazo, bueno, lo pongo así, X trazo menos Z alfa medios, sigma sobre raíz de n, mu va a estar entre estos dos valores, ¿no? X trazo más Z alfa medio, sigma sobre raíz de n. Esto con el 95%, 0,95. Entonces tenemos X trazo que nos dio 2,6 menos Z alfa medio 1,96. ¿Ya? Este no es que es todo, ¿no? Menos Z alfa medio es menos 1,96 por sigma 0,3 sobre raíz de 36. Mu estará entonces entre 2,6 más 1,96 por 0,3 sobre raíz de 36. ¿Listo? Ya hallando eso, voy a tomar una vez bueno, voy a ponerlo así, 2,6 menos toda esta parte es lo que vamos a llamar el error de estimación. El error de estimación. ¿Listo? Para esto, para nosotros es muy importante. Ahora, este de aquí es el error de estimación. Listo. Bueno, entonces, esto da 1,96 por 0,3 dividido 6. Nos da menos 0,098. Y al otro lado, pues nos dará 2,6 más 0,098. Esto da el 95%. Luego entonces tenemos 2 menos 0,098. Aquí tenemos 1,902. Mu estará entre 1,0902 y 2,6 más, dividido más 0,098 y 2,698 con el 95%. Entonces, nuestro intervalo de confianza es 1,902
y 2,698. La probabilidad de que la media de la población caiga entre 1,9 y 2,7 es del 95%. Y entonces nuestro intervalo de confianza será 1,9 y 2,7. ¿Listo? Ahí tendríamos el intervalo de confianza para el 95. Ahora, vamos a ver el intervalo de confianza para el 99. El 99%. Entonces, al 99%. Al 99%. Entonces aquí ya, en este centro tenemos 99%. Así que 1 menos alfa es 99%. Luego alfa será un 1%. Ese 1% lo vamos a repartir en las dos colas. Entonces aquí nos queda un 0,5% y acá un 0,5%. Y este 99, pues en una mitad, esta mitad valdrá el 0,495 y esta otra mitad el 0,495. Entonces vamos a encontrar estos zetas. Entonces nos venimos para la tabla a buscar el 0,495. Eso nos da 2,54 aproximadamente, 2,54 positivo y por acá menos 2,54. 2,54, sí, correcto. Ok, listo. Entonces el intervalo al 99% quedará así. Acá el único esfuerzo es encontrar el z, con la ayuda pues de la tabla. Así que el intervalo de confianza, vamos a decir que mu va a estar entre x trazo, ¿cierto? Más z alfa medio sigma sobre raíz de n, con una probabilidad 1 menos alfa, y por acá x trazo menos z alfa medio sigma sobre raíz de n. Entonces reemplazando, vuelve a ser el 2,6 menos 2,54, que es el z, por 0,3 sobre raíz de 36, ¿cierto? Y mu va a estar entre, por el lado derecho tenemos 2,6 más 2,54 por 0,3 sobre raíz de 36. Este lado nos da 2,47 mu y por el otro lado nos da, a ver, yo reemplazo aquí, y le damos insertar más. Bueno, vamos a ver si me queda bien. 2,72 y esto da al 99%. Noten que a medida que aumentamos el porcentaje de seguridad de que nuestro intervalo contenga a mu, pues el intervalo es más amplio, ¿sí? En el primero, que era del 95, el intervalo era menor, no era tan amplio como este. Entonces lo que sabemos es que mu, el promedio de la población, con una probabilidad del 99%, va a caer entre 2,47 y 2,72, de acuerdo pues a los datos de la muestra. Y ese que está ahí. ¿Listo?
Bueno, entonces veamos otro ejemplo en el que de intervalo de confianza cuando no conocemos la media, perdón, la desviación estándar de la población. Ah, pero también podríamos estar interesados, antes de eso, supongamos en este mismo problema, a ver, en este problema, ¿qué fue lo que dijimos? Aquí decían que teníamos, no lo conocíamos, que sigma valía 0.3, que se sacaba una muestra n de 36 y que al sacar esa muestra la media nos dio 2.6 y ese pues no lo necesitábamos, ¿cierto? Entonces uno podría preguntarse en este mismo ejercicio, supongamos, de aquí, ¿cuánto debe ser el tamaño de la muestra para obtener un error al estimar mu de... Entonces uno dice, recordemos esto, que mu, el intervalo de confianza es así, ¿cierto? X trazo más z alfa medio sigma sobre raíz de n y x trazo menos z alfa medios sigma sobre raíz de n. Dijimos que esto que está aquí se le llama error de estimación. Entonces, cuando nosotros vamos a definir el tamaño de una muestra, uno le pregunta pues a la persona para quien uno está haciendo la investigación, o usted mismo se pregunta, bueno, ¿qué error quiero cometer? Entre más pequeño sea el error, evidentemente la muestra le va a salir más grande, ¿cierto? Es lógico. Si yo quiero cometer un error grande, no es muy importante, entonces pues la muestra pues va a ser más pequeña. Entonces supongamos aquí, yo sé que el promedio está así como en 2.6, entonces uno podría, ¿será que si yo me equivoco en 1, por ejemplo, me equivoco en 1, ¿me sirve equivocarme en 1? ¿Cómo así que si le sirve que sí? Que supongamos que el verdadero valor de la media, sea 3 y que yo establezca un intervalo y digo, no, es que mi estimación, la media de mi población va a caer, estoy cometiendo un error de 1, entre 4 y 2. Entonces el investigador dirá, no, el verdadero es 3. Y yo hago un intervalo que me quede así de 2 a 4. Entonces yo digo, no, es demasiado grande. ¿Qué es lo máximo que usted me permite cometer? No, 0.5. Que el error máximo sea 0.5. No, es más, 0.2. ¿Cierto? Es decir, que esto que está aquí, ¿ya? Que es el error de estimación, lo voy a llamar E, así. Entonces, E para nosotros va a ser igual a Z alfa medios por sigma sobre raíz de N. Eso. Así, si el error de estimación, entonces despejemos de aquí N, ¿ya? Entonces, al despejar de aquí N, lo que tenemos es que raíz de N es igual a Z alfa medios sigma sobre el error de estimación. Lo pasé para acá y ese para acá. Luego N será igual a Z alfa medios sigma sobre el error de estimación al cuadrado. Entonces, si estamos diciendo que el error máximo que puedo cometer es de 0.2, ¿sí? Entonces, si E que yo me permito cometer es de 0.2, entonces N será igual a
A Z alfa medios, o sea, al 95%, sigamos con el del 95%. Si el nivel de confianza es del 95% y el error de estimación de 0.2, entonces sería 1,96. Recordemos que este nos dio 1,96 para el 95%, 0.3, que es el sigma, sobre el error de estimación, que es 0.2, y esto lo elevamos al cuadrado. A ver, ¿eso cuánto nos da? Entonces, esto sería igual a, abrimos paréntesis, lo apagué. Abrimos paréntesis, 1.96 por 0.3 dividido 0.2, cerramos y elevamos al cuadrado. Entonces, esta muestra nos da de 8.64. 8. Es decir, que con 36 estamos cometiendo un error mucho menor de 0.2. ¿Sí? A ver si no he cometido aquí algún error en esta operación. 1.96 por este, dividido este, elevado. Sí, está bien. ¿Ya? Entonces, cometiendo un error de estimación de 0.2, la muestra tendría que ser de tamaño 8, 9, aproximadamente 9, ¿cierto? Con 9 daticos que tomemos de muestra estaríamos cometiendo un error máximo de 0.2 en la estimación. Luego, nuestro error es mucho menor en el que estamos encontrando. Y ahí ya tenemos una fórmula para hallar tamaño de muestra cuando el sigma es conocido. Cuando el sigma es conocido. ¿Listo? Entonces esta es la fórmula para el tamaño de muestra. Fórmula para el tamaño de muestra. Bueno, dejemos ese video hasta ahí porque se hace muy largo y ya después complicado cargar. Entonces vamos en el siguiente a ver la estimación por intervalo cuando no conocemos, y tamaño de muestra cuando no conocemos la desviación estándar de la población.